en las orejas. Igual se les sirve a ustedes para estar ahí revisando en el momento que sea necesario. Perfecto. Muy amable, gracias. Ok, entonces hablamos ya un poquito de la atención. Reitero, estos temas se ampliarán mucho más en el capítulo 2, es una breve introducción. Dice, la atención permite concentrarnos en un estímulo o actividad para luego poderlo procesar más profundamente en la conciencia. Habíamos dicho el término, en este caso, el escoger lo que usted quiere poner atención. A veces mencionamos fácilmente, es que, profe, yo tengo dificultades para concentrarme, para poner atención, ese es el problema. El inconveniente es que nosotros tenemos metido en la mente eso. Y muchas veces prestamos atención para cosas muy superficiales. Alguien que le gustan los deportes, están jugando fútbol, se concentró ahí las 2 horas, no vio ni a nadie, ni nada, pudo haber habido hasta movimientos terrestres, que lo único que se acuerda es quién se movió atrás del arco, cuántas veces pateó tal jugador, cuántas veces de pronto le sacaron tarjeta amarilla al equipo. O sea, vea como si prestamos atención. Alguien dice, quiero ver el capítulo final de la telenovela, y presta atención y todo lo demás se puede derrumbar. Entonces, el discriminar todo lo que nos puede llamar a nosotros la atención y fijamos en una cosa, eso es lo que se refiere justamente la atención. La atención es una función cognitiva fundamental para el desarrollo de la vida diaria y se utiliza en la mayoría de tareas que llevamos a cabo. Aquí veníamos de pronto a mencionar lo que nuestro sistema educativo menciona en el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño. Pongámosle un poquito antes de eso. Mis habilidades. Habilidades en este aspecto, algunos hablan que es innato. Las destrezas con criterio de desempeño, eso innato, busca un principio fundamental en que usted cree mejor conciencia esa particularidad que está aprendiendo. Vamos a suponer para patear la pelota, ya que nos metimos en fútbol. Si usted de pronto tiene las características de correr, patear, qué sé yo, y de 10 veces que llega al arco, apenas mete 2, pero se pasó de todo mundo, hasta de la señora del mote, saben decir, qué bestia que juega bien, pero la idea del juego es meter goles. Y al momento que llega al arco, de 10 disparos, mete solamente 2. No es buena. Con la ayuda del desarrollo de destrezas, con principios fundamentales, usted va tomando énfasis en ello, puede llegar a que usted llegue al arco de 10 veces sin cometa, pero ya es un 50%. Dice, no, está bueno. Aquí viene la diferencia con competencia. La competencia cognitiva desde el punto de vista, no la otro tipo de competencia, que yo soy mejor que tú, soy más que tú, no. La competencia de esas habilidades que fueron innatas, convertirlas en destrezas y hacerles competir en que yo haga algo de pronto hasta en forma mecánica, porque mi organismo ya está preparado para ello. Ejemplo, Leo Messi, un Pelé, un Maradona. De las 10 veces que llegaban al arco, de pronto 8 estaban adentro. Y los arqueros al ver a estos jugadores tiemblan, porque saben su nivel. Esa es la idea para entender un poquito lo que hablan en este proceso de desarrollo. Pero a eso dice, la mayoría la utilizamos para tareas que llevamos a cabo y llegamos a controlar o tratar que esta atención nos permita lograr llegar en los procesos de pronto hacia un desarrollo de competencias. Algún instante cuando plantearon el plan decenal, el nuevo plan decenal 2016, algunos mencionaban de que ya está de borrar las destrezas con criterio de desempeño, sino colocar competencia. Es una locura. Para quienes de pronto manejamos un poquito esto, es una locura. Si hasta el momento yo mencionaría que no hemos llegado ni siquiera al nivel de destrezas. Porque se habla de destrezas cognitivas, que los chicos saben hacer análisis, síntesis, observación. Y cuando les digo muy bien, realicen el análisis de síntesis, no podemos. Lo único que suelen responder es en forma memorística.
Dentro de la investigación científica, el análisis es del todo a sus partes. La síntesis de las partes son todo. Digo, no me interesa, tome esto y haga análisis, tome esto, haga síntesis. Entonces, ese es el criterio fundamental, el poner atención para desarrollar tareas y llevarlas a cabo ya en forma impensada, ya en forma común. Otro ejemplo podemos ponerlo de que la mayoría podemos llegar a un nivel de destreza en la conducción de un vehículo, que sabe conducir un poquito rápido, que se parquea bien, hace las cosas correctas, toma principios de la ley de tránsito, perfecto. Pero el nivel de competencia, vean, son estos competidores cuando veo Fórmula 1, que llegan hasta 300, 350 kilómetros por hora, y en milésimas de segundo son capaces de cambiar situaciones, actos, y que están hasta jugando la vida. Tampoco vamos nosotros a llegar a un nivel justamente de esa competencia para tomar referencia de esos procesos, y en este caso a través de la atención. Se le considera como el mecanismo que controla y regula el resto de procesos cognitivos. Desde la percepción necesitamos la atención para atender los estímulos que nos llegan a los sentidos, hasta el aprendizaje y el razonamiento complejo. Yo le pondría, como bien dice, hasta en aspectos de vida. Usted se va a un baile, se va a una invitación, al menos muy jóvenes, y le llamó la atención a alguien, le llamó la atención a alguien. Puede haber 100 personas alrededor, que usted solamente se fija en tal persona. Ya toma atención hasta visual de tales circunstancias. Esa es la atención. Perfecto. Ya, como digo, ya hablaremos un poco más adelante, más desarrollado. La memoria pues, permite codificar, almacenar, recuperar la información del pasado, y la memoria es un proceso básico para el aprendizaje, y es que nos permite crearnos un sentido de identidad. Aquí no quise colocarle, pero también hay unos casos, algunos docentes, me acuerdo, en algunos cursos, talleres, que hablaban, no, los estudiantes están enseñados a la memoria. Una cosa es memorismo, es la tergiversación de la memoria, en que se aprenden con punto y coma lo que el profesor les dictó. Ese es memorismo, no memoria. Y que de pronto algunos estudiantes que tenían, hasta recuerdo algún instante, algún colegio que hablaban, tenían las respuestas de las pruebas para ingreso a las universidades, y sabían la pregunta 1, la pregunta 2, y no sabían ni de qué se trataba. Entonces, ese es memorismo. La memoria es importante, como habíamos visto. Hay muchos tipos de clasificación, la memoria a corto plazo, mediano y largo plazo. En este caso, memoria declarativa y procedimental, que incluye procedimientos adquiridos mediante lenguaje y la educación que adquirimos a través de experiencias personales y vivencias. Declarativa. Procedimental, aprendizaje rutinas, aprender a conducir o ir en bicicleta, memoria auditiva, memoria contextual, de donde se reconocimiento. Miren, y el entender más o menos el cómo yo adquiero esta memoria es importante también para poder estudiar. De pronto yo soy más visual. Yo les decía a algunos estudiantes recién nomás, les digo, sí, yo con una visión me grabo muchas cosas, y sobre todo las personas. Y veía a tal persona, digo, en algún momento le vi, dije, es tal, 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 tal. Y quizás el nombre no recuerde, pero me acuerdo la circunstancia. Entonces, a ese tipo de personas, como dicen algunos, es bueno averiguar qué tipo de memoria tiene, porque eso les ayuda para estudiar y aprender. Entonces, este tipo de personas que son muy visuales, con ordenadores gráficos, mapas conceptuales, mentefactos, mandalas, cuadro de llaves, es fácil. Por eso es lo que aquí tengo muchas, sobre todo representaciones que son propias de varios temas y subtemas que a veces son complicadas, que me ayudan a recordar todo. No puedo tenerlo todo aquí, recitarlo como suele mencionarlo. Entonces, ese es el caso. Hay alguna persona que de pronto aprende en forma auditiva. Ejemplo, las canciones. A una persona se le hace fácil de pronto aprenderse una canción solamente con la primera ocasión que escuchó el estribillo, ya se sabe. Algunos que son músicos, dice, tocan de oído, escuchan la tonalidad y ya saben cuáles son de pronto las escalas. Miren, esas son las importantes situaciones, y tenemos eso. Ustedes se darán cuenta que en algún momento de pronto en algún restaurante, en algún lugar, ponen una canción y usted de pronto se acuerda, dice,
cuando era joven, entre comillas, los que decimos a esta edad. Otro dice, oh, sí me acuerdo tal circunstancia. O está con la persona adecuada. Sí te acuerdas. Esta era nuestra canción. O sea, ahí viene la memoria. Y al menos también es memorias negativas. Ah, alguien decía, no me ponga esa canción porque recuerdo esa canción, justamente murió mi padre, murió mi abuelito, murió tal. Y justo estaba en esa canción de moda y era terrible. Bueno, esas son situaciones fundamentales en el asunto de memoria. El pensamiento, que es un poco más superior, es fundamental en todo proceso cognitivo, permite integrar toda la información recibida y establecer relaciones entre los datos que componen. Lo que yo tengo, la memoria semántica, con la propuesta obtenida actualmente, relaciono y desarrollo cadenas de razonamiento, que en este caso son pensamientos. Estamos llegando más o menos a lo que en su momento ya lo dijo Aristóteles. Justamente las formas del pensamiento son tres, decía. Hoy hablamos de que es el concepto, la proposición y el razonamiento. Él hablaba del concepto, el juicio y el razonamiento. El razonamiento inductivo y deductivo y pare de contar. Entonces, es importante eso. Para ello se vale el razonamiento, la síntesis y la resolución de problemas, es decir, de las funciones ejecutivas. O sea, para llegar a esta situación, ya armamos un trabajo en nuestro cerebro, pero con los contenidos que tenemos. Por ejemplo, póngale un trabajo de matemáticas sobre exponenciación o radicación a un niño de tercero de básica, que de pronto está manejando recién los números. Necesita procesos, y ahí hablamos de secuenciación, hablando desde el punto de vista académico, y desarrollo también intelectual fundamental y de acuerdo a la edad. Aquí está justo lo que les había mencionado en este pensamiento, las formas de pensamiento desde la época de Aristóteles, antiguos griegos, el concepto, el juicio, que hoy hablamos de proposiciones, y el razonamiento inductivo deductivo. Esto hace más de 2000 años atrás está tan presente actual, pero lógicamente reestructurado, mejorado. Y de esto es lo que se componen especialmente todo lo que se refiere a las leyes científicas, a las leyes científicas. Y unos son demasiado estrictos en que tiene que componerse un proceso completamente. Entonces, hoy se hablan de que las ciencias, en este caso experimentales o ciencias cuantitativas, actualmente, dice muchos expertos, se desarrolla bajo un proceso deductivo. Y las investigaciones o ciencias, en este caso, que tienen procesos cualitativos, que tienen que ver con, como por ejemplo la pedagogía, se desarrolla bajo un proceso inductivo. Mire, pero ¿cómo hago eso? Ahí viene el desarrollo de destrezas y el desarrollo de competencias que hablábamos anteriormente. Tipos, en este caso, tipos de pensamiento, según algún... Doctor, se le apagó el micrófono. Ay, gracias, muy amable. Perfecto. Les decía que tomando como referencia el sitio lifeder.com, correspondiente a sobre la psicología y la mente.com, presenta esta tipología. Entonces, nosotros podemos tomar en cuenta, de acuerdo a varios autores, cómo clasifica. Lo importante es entenderlo y cómo puedo aplicarlo. Se habla entonces la tipología deductiva, procesos deductivos, crítico, inductivo, analítico, investigativo, sistemático, creativo, interrogativo, divergente, convergente, sinvergente, contextual, metafórico, tradicional. Entonces nosotros podemos hablar dentro de estos procesos, ¿cómo quiero yo desarrollar esa cadena de razonamiento? Otro, como les decía, ejemplo, tipos de pensamiento que de pronto es duro, suave, analítico, inductivo, divergente, convergente. Repito, dependiendo en este caso el autor que quiera mencionarlo y aplicando completamente lo que mencionan. Perfecto. El lenguaje. Es importantísimo el lenguaje. Sin lenguaje no hay aprendizaje. Eso es una parte fundamental.
El lenguaje es la capacidad que tenemos para expresar pensamientos y sentimientos a través de la palabra. Es la herramienta que usamos para comunicarnos y para organizar y transmitir la información que que tenemos sobre nosotros y sobre el mundo. El lenguaje y el pensamiento se desarrollan de forma paralela y están íntimamente relacionados, influyéndose recíprocamente. Esta última parte que está muy resaltada. Primero, herramienta para comunicarnos, el lenguaje. El lenguaje y el pensamiento se desarrollan de forma paralela y están íntimamente relacionados, influyéndose recíprocamente. Miren, ustedes cuando están pensando algo, lo hacen con palabras. Ustedes dicen, uy, era de contestarle esto y comienza a pensar. No, si le decía esto, le decía esto otro. Piensa en palabras, piensa con un lenguaje. ¿Cómo tenía que comunicarse? ¿Cómo tenía que relacionar? Entonces, a eso se refiere. Y aquí viene importante el asunto. El aprendizaje, según el análisis realizado específicamente por la Organización de Naciones Unidas a través de la UNESCO, varios años atrás mencionaban, hacían el análisis, un profesional universitario obtiene su información científica a través de la lectura. El 70% como mínimo, hablaban 65 hasta el 70%, se obtiene la información de su especialización a través de la lectura. Varias respuestas, varias situaciones, varios comentarios. Si estamos viviendo en la época que nadie quiere leer, podemos darnos la respuesta, ¿qué es lo que está pasando con el nivel de conocimiento? Somos tan sencillos de que queremos ir solamente al resumen, a la clase. No queremos abrir ni siquiera un libro. Necesitamos justamente realizar estos procesos. Ahora, el problema, si ya me metí en la lectura, si hablamos del lenguaje, el tener el léxico. ¿Cómo se sabe que una persona de pronto ha leído sobre un tema o algo? Por la forma de expresión, por la utilización de las palabras, el léxico. La cantidad de conceptos emitidos sobre un tema. Pero si nosotros utilizamos muletillas, estribillos a cada 2, 3 minutos, significa que lamentablemente no encuentra la información en su cerebro. Y su cerebro lo está exigiendo de que emita una respuesta que sea lo más cómoda posible. Por no decir, ¿sabe qué? De ese tema desconozco y comenzamos hasta inventarlo. Entonces, van íntimamente relacionados. Si yo desarrollo lenguaje, necesito procesos de pensamiento a través del lenguaje y por ende del aprendizaje y sobre todo la lectura. Un dato fundamental, no olvidemos que la edad antigua, así cuando nos proponen estudiar un poquito de historia, la prehistoria y la historia está dividida. La edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. La edad antigua se habla más o menos que iniciaría hace unos 4.000 años antes de Cristo, aproximadamente del aparecimiento de la escritura en Mesopotamia. Es como un punto de partida. ¿Cuánto hemos viajado a través de este tiempo para de pronto, a través del lenguaje, especialmente la escritura, poder obtener información? Se habla de que mucha de la información mencionada fue simplemente en forma oral y que se ha perdido, pero la escritura cambió completamente el entorno de lo que es nuestra vida. Bien, el lenguaje, perdón. En cuanto al conocimiento y el lenguaje es un código convencional de símbolos que permite al emisor formular un mensaje que puede ser comprendido por el receptor. Gracias al lenguaje es posible comunicarnos entre los seres humanos. A ver, si hablamos de escritura, lógicamente un poquito hablaremos de los grafemas, que no es otra cosa que gráficos, y que ese gráfico tiene fonema, es decir, sonido, y que le hemos dado esta característica, le estamos codificando. Y al unir las letras, forman las sílabas palabras, las palabras oraciones, estas oraciones dan ideas y podemos desarrollar, elaborar procesos de razonamiento, pensamiento
Y en todo caso, tenemos de pronto escritos, libros, etcétera, etcétera. La comunicación humana se realiza mediante, no olvidemos, señales, signos, símbolos. No es solamente escrita o oral. Funciones de lenguaje es informativa, expresiva, directiva, ceremonial, ejecutiva. Poquito tomando como referencia aspectos generales sobre el lenguaje. Quien de pronto está aquí trabajando o ha trabajado sobre el lenguaje sabe de lo que estoy mencionando cuando hablamos el aspecto del lenguaje en forma general. El lenguaje, en este caso, el podernos compartir, formar parte de la sociedad. El ser humano es innatamente sociable. Por lo tanto, necesita entablar su relación con los demás a través del lenguaje. El lenguaje nos permite desarrollar conocimiento, los conocimientos tenemos experiencia, lenguaje, etcétera. Es una retroalimentación completa que va enriqueciendo justamente estos procesos de formación cognitiva. Tenemos el aprendizaje entonces. Doctor, se le apagó su micrófono. Tengo problemas en este momento. ¿Qué pasa? También se quiere enfermar, digo. Las cosas que se enferman, qué raro. Es el proceso cognitivo a través del cual incorporamos nueva información a nuestros conocimientos previos. El aprendizaje incluimos cosas tan dispares como el aprendizaje de conductas o hábitos, como lavarnos los dientes, aprender a caminar, todos los conocimientos que vamos adquiriendo en la socialización en la escuela. Piaget y otros autores hablan del aprendizaje cognitivo como el proceso en la información entre el sistema que lo cambia. A ver, hay mucha información aquí que podemos resumirla en lo siguiente. Cuando hablamos de aprendizaje, necesitamos los procesos. Y si hablamos de un aprendizaje escolarizado, todo sistema escolarizado tiene un modelo que está dispuesto aquí en nuestro país. Hablamos de un aprendizaje, en este caso sería un modelo cognitivista. Dentro del cognitivismo estaría la corriente constructivista, entonces habla de un proceso constructivista hacia aprendizaje significativo. Capaz de que yo les pregunto a ustedes y me dicen de qué se refiere. En este caso es la forma como debemos llegar nosotros a los estudiantes. ¿Cómo podemos ampliar? Y lo que está mencionándose aquí es el cognitivismo no es otra cosa, el tomar como base el conocimiento que tiene el estudiante, el conocimiento previo. Este conocimiento es la base, es en este caso la grada que me permite ir al siguiente nivel. Conocimientos previos, asimilación, acomodación y mejoramiento del conocimiento. En eso se basa el cognitivismo. Es el cognitivismo. Entonces, la formación cognitivista específicamente que nos permite a nosotros formar hábitos. Esta primera parte, que dice aprendizaje de conductas, está enfocado más bien hacia el conductivismo. Hablemos un poquito sobre modelos. No sé si tengo por aquí más adelante algo de eso. El conductismo lo que va hacia el desarrollo de conductas deseadas. Ese es el conductivismo, basado específicamente en un proceso experimental, estímulo-respuesta. Esa es la base del conductivismo, que todavía lo tenemos, pese a que muchos hablan en los libros del Estado, dicen que ya nos olvidemos del conductivismo, y a veces le ponen como tradicionalista. No. Modelo tradicional, modelo conductista, modelo escolonovista, el modelo cognitivista. Es importante de pronto determinar como docentes qué es lo que utilizamos y cuál es el proceso. No es lo mismo tradicional que conductista, no. Y digan lo que digan, todavía utilizamos un proceso conductista. Dice aquí, aprendizaje de conductas. Ya, es modelo conductista. Y acá abajo está hablando del modelo cognitivista, conductista y cognitivista. Mira, dos cosas en esta misma frase.
El mejorar las conductas. Un ejemplo de lo clásico que tenemos todavía del conductivismo como ejemplo sencillo es cuando llegamos los días lunes y nos hacen formar. La formación, el tomar distancia, el poner firmes, etcétera, es propio del conductismo. Las aulas de clase, la forma que están colocadas en hileras, ese es un modelo conductista para que se den cuenta un reflejo. Y el cognitivista es basado sobre todo hacia el aprendizaje con criterios, es de que el estudiante pueda realizar sus procesos de pensamiento y esquemas mentales a través de mentefactos, mandalas, etcétera. ¿Cuándo hacen eso? Las famosas pruebas como la que hicimos ahora en las pruebas diagnósticas es base para entender qué es lo que conocemos, cuál es nuestro inicio. Y de eso partimos hacia el nuevo conocimiento. El sistema cognitivo cambia. Bueno, un poquito sobre reflexión de esos modelos. La comprensión viene de comprender, que significa entender, capturar, hacer lo mío. Esa es comprensión. A ver, me indicaron que de pronto H2O es el agua. Chute, pero me aprendí toda la escuela que H2O es agua, pero no sabía por qué. Decía en el colegio, me indicaban ya, sobre todo cuando estaba en química, que los elementos químicos son metales, no metales, metaloides, gases nobles o raros. Y que tenemos notación y escritura. Y en el caso de la notación, se utilizan los símbolos químicos, la primera letra de cada uno de los elementos químicos, etcétera, etcétera. Cuando después ahí se veo H2O, ácido, hidrógeno 2 veces y oxígeno una sola vez. Eso ha estado constituido el agua. ¿Y qué nombres les dan? Nombre tradicional, el agua. El nombre sistemático, monóxido de hidrógeno. ¡Qué bárbaro! Ese es el capturar, entender, hacer lo mío. Pero de pronto, al inicio, lo entendíamos en forma memorística, pero sin saber el porqué de las cosas. H2O, agua. ¿Pero por qué? Esa es la idea de comprensión. Llegar hacia el porqué de las cosas, su esencia. Entonces, ¿cómo define facultad del ser humano o facilidad para percibir las cosas y tener una idea clara de ellas? Entonces, si H2O es agua, H2O2 es agua oxigenada. Exacto. Es el famoso peróxido de hidrógeno, que tiene otras características por solamente... Esa es la idea de comprensión. Facultad de la inteligencia por medio de la cual logramos entender o penetrar las cosas para entender sus razones o por hacernos la idea clara de estas. Esto nos lleva a la idea de la comprensión de la realidad. ¿Cómo ha venido cambiando los procesos de entendimiento? Por ejemplo, del origen del universo. Existen varias teorías. La teoría creacionista y dentro de las teorías de pronto en este caso, de que de pronto los principios fundamentales del Big Bang y el origen bueno, en un momento la idea tolemaica de que el centro del universo era el Sol, cuando después otros entendieron, observando que se con los primeros telescopios, de que el centro del universo era la Tierra. No, señores, el centro del sistema solar es el Sol, la Tierra da la vuelta. Y quien decía eso era considerado poseído, perseguido hasta por la Iglesia, Santa Inquisición. Y cuando comprendemos la realidad hoy, dice, ¿cómo pueden hacer eso? Miren cómo han cambiado las cosas. Un grupo de científicos de esa época mencionaban, tal como mencionaba la Iglesia, de que el centro del universo era la Tierra. ¿Por qué? La Tierra fue creada por Papá Dios y ahí están sus hijos que somos en su imagen y semejanza. Diga lo contrario. Viene otra comprensión, otra situación y que vamos entendiendo eso. Entonces llegamos al asunto de las nuevas teorías del universo, el entender el macrocosmos, el microcosmos. Y la situación de algunos casos de la física no se pueden aplicar directamente aquí en las teorías atómicas.
el que de pronto al entender algo sobre esa teoría atómica se convirtieron en los asesinos del planeta al elaborar armamento nuclear. Y con este entendimiento llegamos a las tecnologías, que hace 20 años el de pronto pensar que íbamos a realizar clases, tareas a través de un medio como la computadora, como una laptop, utilizando wireless. Si hubiésemos de pronto hablado así con una idea adelantada, éramos poseídos, locos. Entonces, comprensión de la realidad. Esta última parte, esta última gráfica es un resumen sobre, para entender un poquito, cómo se ha desarrollado el conocimiento a través de la historia, que es importante. Primero, se lo tomó como un mito, que son los mitos, narraciones de origen religioso que contienen creencias de pueblos y expresan modo de interpretar el mundo. Hay un relato tradicional en donde los dioses son seres con muchos poderes, enormes, etcétera. Del mito salta a la magia, conjunto de conocimientos prácticas con las que pretende conseguir cosas extraordinarias con ayuda de seres sobrenaturales. Entonces habla la época del mito, a la época de la magia, y la magia da lugar al desarrollo del conocimiento que es la religión. ¿Qué diferencia con el mito? La religión, conjunto de creencias religiosas que norman o de normas de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano y conoce o reconoce la relación con la divinidad, con el Dios. En este caso, la religión tiene principios. Ejemplo, nuestra religión católica, cuya base fundamentada es el Antiguo Corán, la Biblia, donde en la Biblia están en este caso, los escritos, sobre todo desarrollados por procesos históricos, bíblicos y posibles, qué sé yo, de explicación basados en la fe. Y en este caso, el fundamento de la Biblia y de muchos de los otros escritos que tienen otras religiones tienen valores. Cuando se nos habla a nosotros los 10 mandamientos son valores de desarrollo, de convivencia social. Pero en primer lugar está el Dios. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. No jurar el santo nombre de Dios en vano. Etcétera, etcétera. Todo lo demás. Y el último, en este caso, mandamiento que nos dejó Jesucristo, amaos los unos a los otros. Hablando desde ese punto de vista de quienes están en procesos de desarrollo, sobre todo de valores fundamentales en las instituciones, el macro valor es el amor. Yo no puedo tener respeto si no tengo amor. Yo no puedo ser solidario si no hay amor. Entonces, pequeñas cosas que nos han ido dejando reflexiones a través del tiempo y que hasta ahora perduran. La religión dio paso a la forma de conocimiento del arte, que es una actividad que el hombre crea con finalidad estética, un aspecto de la realidad. Se habla sentimientos, imágenes, sonidos, etcétera, de expresión de belleza. Bueno, podríamos quedarnos toda la noche solamente hablando del arte. Aparece la pseudociencia, pseudo, no olvidemos, su prefijo significa falsa. Las falsas ciencias que hasta ahora existen. Es una disciplina que se presenta como científica, que imita las formas de la ciencia, aunque no es reconocida como tal por la comunidad científica tradicional. Ejemplo, la ufología es una pseudociencia, tiene principios, tiene situaciones, tiene por ahí alguna foto, pero no llega completamente a ser ciencia porque no se puede realizar una experimentación, un proceso de observación, un análisis, una síntesis. Hay situaciones, secuelas. En este caso, considerada como pseudociencia. Y la ciencia, conjunto de conocimientos sistemáticos, objetivos, sobre la naturaleza, componentes, fenómenos, que muchas veces permite observar, experimentar, utilizando una metodología adecuada. Pero hay muchas cosas que para la ciencia, pues, no existen, pero están ahí. Me vengo rápidamente de pronto regresando al asunto de la religión y la fe. Que de pronto a una persona, yo conozco a alguien que los médicos le desahuciaron, le dijeron, tiene 3 meses de vida y ya van 20 años. Y cuando mencionan qué pasó, qué sucedió,
hay actos, situaciones que van más allá, quizás, como decíamos, que el cerebro lo es todo. Y la fe, que está con estos principios fundamentales. La metacognición, etimológicamente de latín, que significa conocimiento, que significa acerca de. Veamos un poquito sobre este tema. Más adelante tenemos mucho más amplio esto y sus principios características. La metacognición hace referencia a la acción y efecto de razonar sobre el propio razonamiento o desarrollar conciencia y control sobre los procesos de pensamiento y aprendizaje. Realmente los expertos hablan de que este sería el máximo nivel al que llegan, o sea, sería un nivel, si hablamos de habilidades, destrezas y de competencias, un nivel de competencia cognitiva alto. Con las disculpas debidas, yo en los últimos meses nos han invitado a las famosas reuniones del Ministerio de Educación, de la Dirección de Educación, repito, con mucho respeto, y se nos habló de que las pruebas aplicadas a los estudiantes, sobre todo a diferentes instituciones, tienen que haber las famosas preguntas o cuestionarios con base estructurada y metacognitivas. Cuando dijeron eso dije, están locos. Están locos. O sea que, miren lo que es metacognición, que a un estudiante le entregue, aquí están los libros del Estado, y usted elabore un resumen, un análisis y un criterio, y coloque su apreciación positiva o negativa basada en qué argumento. Eso es metacognición. Pues no, compañero, no es lo que queremos es que le ponga preguntas de ¿cómo se siente usted cuando está rindiendo el examen? ¿Qué piensa usted del agua en su casa? ¿Para qué le utilizan? Oh, caramba. Estamos tergiversando la terminología fundamentada. Lo que están haciendo son preguntas de opinión, pero no metacognición, por favor. No estoy diciendo que no podemos llegar a eso, que sería lo magnífico, pero estoy poniéndole desde el punto de vista de lo que dicen los expertos. Perfecto. En este momento voy a compartir rápidamente. Sí, está ahí, sí. Esto estaba ya correcto. Estoy viendo en mi otro monitor de que ya está listo. Por favor, escuchar rápidamente. Son apenas ¿cuántos minutos? Hasta 7 minutos creo que son. Al hablar Son del objeto de pequeñas. estudio de la psicología como ciencia, no podemos referirnos solamente a la conducta observable. Esto sería muy ortodoxo y de tiempos muy alejados. Cuando hablamos del objeto de estudio de la psicología, hablamos de la cognición. Pero, ¿qué es cognición? Para explicarlo de una manera muy sencilla, vamos a tratar de responder la siguiente pregunta. Si un árbol cae en un bosque donde no hay ninguna persona, ¿hace ruido? Cuando me hicieron esta pregunta hace unos ayeres en la Facultad de Psicología, yo respondí que sí, afirmativamente sí tenía que hacer ruido, a lo que mi maestro me respondió que no. Yo me saqué mucho de onda y dije, si este vato me sale con una metáfora de psicología barata de César Lozano, doy de baja la materia. Sin embargo, me sorprendí al escuchar su explicación. Él dijo más o menos lo siguiente, palabras más, palabras menos. Cuando el árbol se da el madrazo en el suelo, libera aire comprimido y es el cerebro quien percibe estas ondas a través de los sentidos y se transforma en impulsos neuronales para dar la experiencia del sonido dentro de nuestra cabeza. Sonido que nosotros podemos reconocer y pensar que el sonido proviene de un árbol que se acaba de caer. Podemos reconocer este sonido gracias a una interpretación interna por información almacenada anteriormente. Esto quiere decir que si en algún momento de nuestra vida ya habíamos escuchado el sonido de un árbol al caer, esta información sensorial
ya había sido almacenada en nuestro cerebro, lo que nos permite asociarlo ahora y así, a través de todo este proceso de ondas comprimidas que se transforman en señales y llegan a ser un sonido en tu cabeza, tú puedes llegar a tener este pensamiento o concluir que efectivamente el sonido que tú estás escuchando es de un árbol que está cayendo. Esta es la base de cómo pensamos. Estímulos externos, un cerebro que transforma y una cognición que relaciona o asocia. La psicología no estudia algo inmaterial, sino todos los procesos que intervienen para llegar a un pensamiento, porque este pensamiento puede llegar a convertirse en conducta. Y es por eso que hablamos de emoción, de motivación, de procesos ejecutivos, de los componentes de la memoria, del lenguaje, funciones psicomotoras, el ambiente en donde se desarrolla una persona, que intervienen entre sí para desencadenar lo que les menciono, el pensamiento y la conducta. Con este tipo de información que tenemos sobre qué es la cognición y todo el proceso que interviene en ella, podemos experimentar y obtener una respuesta a lo que se refiere del pensamiento o de la conducta humana a través de la cognición. Porque la ciencia, a diferencia de la filosofía, utiliza métodos para obtener nuevos datos y de ese modo permite que todos los que participan en un debate coincidir en una misma respuesta para una pregunta. Y en este caso, que si el árbol que cae hace ruido si no hay ninguna persona, la respuesta es no, porque si no hay nadie para escucharlo y no hay un cerebro que transforme las ondas, entonces el sonido no existe. Pero bueno, ya estaremos debatiendo todo aquí en los comentarios y espero que te haya quedado un poquito más claro sobre cuál es el objeto de estudio de la psicología y lo que es la cognición. Y si no te quedó muy en claro, no te preocupes, que estaré subiendo videos sobre el estudio del comportamiento humano por medio de ejemplos sencillos con personajes de libros, películas, casos clínicos famosos y teoría, y no solamente desde la visión psicológica, sino de una visión neurocientífica. Pero bueno, ya vamos a relajarnos un poco y dejémonos de tanta teoría de niños ñoños. Quiero platicarles que el año pasado fue de muchas experiencias para mí. Experiencias tanto negativas como experiencias positivas. Había proyectos profesionales, tanto personales, que realmente no sabía si iba a poder continuar con ellos, pero me di cuenta que no estoy solo y que hay muchas personas que me están apoyando. No puedo nombrar a todos en este video porque me saldría mucho del tema, pero en especial en este proyecto, en el proyecto de Rumbo Alternativo, quiero agradecer a Vilance. Bien, así de cortito el asunto que acabamos de escuchar, con un ejemplo sencillo, en donde le pone la característica fundamental de la recepción de algún fenómeno a través de los sentidos y que el cerebro lo capta. Ese es un resumen muy sencillo de todo lo que hemos estado mencionando acá. ¿Alguien tal vez quiera opinar al respecto? Que siempre es importante de pronto. ¿O continuamos? Perfecto. Voy entonces hacia... Espera. Perfecto. Tenemos en este caso el siguiente tema. Ahora sí entramos en aspectos un poco más importantes en asuntos anatómicos y fisiológicos. No se olviden, no es un curso de medicina, sino un curso de mejoramiento, sobre todo de procesos de aprendizaje en el aula. Entonces vamos a verlo desde ese punto de vista, lo esencial. Pero las preguntas estarán pues listas y estaré presto para contestarlas. El sistema nervioso es un conjunto de estructuras especializadas que tienen como misión controlar, primera parte, controlar, y segunda, regular el funcionamiento de los diversos órganos y sistemas, coordinando su interrelación interna y la relación del organismo con el medio externo. Esta definición es bastante amplia e importante. Un pequeño paréntesis, por favor, ir tomando en cuenta esto porque viene el taller para finalización del día de hoy basado en el sistema nervioso.
se elaborarán, se distribuirán equipos de trabajo a través de aquí mismo, del Zoom, que les distribuirá a ustedes en forma indistinta. Entonces, esto también estará ya socializado luego de que finalice en el aula virtual para que pueda ser ayuda de ustedes. Detecta y evalúa información y responde con cambios fisiológicos en músculos o glándulas. A ver, ¿por qué vamos a tratar también el siguiente tema sobre las glándulas y las hormonas? Porque van directamente involucradas específicamente el sistema nervioso con el sistema glandular, en este caso, sistema endocrino. Constituye la base anatómica de las funciones intelectuales superiores y de la personalidad. Perfecto. Un poquito de embriología, o sea, vamos a ponerle aquí también un contexto para que usted pueda conocer un poco más al respecto del sistema nervioso, que es la base del desarrollo cognitivo que nosotros estamos desarrollando en esta temática. Tomamos en cuenta sobre todo que la fecundación, el óvulo y espermatozoide, siempre el óvulo más grande que el espermatozoide, al unificar los pronúcleos masculino y femenino forman uno solo, información genética, bueno, eso no importa, el 23 cromosomas del varón, 23 cromosomas de la mujer, forman los 46 cromosomas que son de la especie. El primero justamente es el huevo cigoto, uniendo los dos, el huevo cigoto. Del huevo cigoto, que ya tiene los 46 cromosomas, se van dividiendo en las dos primeras blastómeras, 2, 4, 8, 16, 32. Hasta este número 32, más o menos se conoce como mórula. Estamos dando el proceso, en este caso, embriológico del ser humano. Y luego se va haciéndose un hueco interno y se va formándole específicamente el blastocele. Y aquí empieza lo que se denomina la blástula. Hay una gastrulación, es decir, una imaginación de algunas células, como se van dando cuenta, que serán parte de la elaboración de los procesos, en este caso de los aparatos y órganos internos y externos. Tenemos ya la cavidad amniótica, donde irá el nuevo ser, etcétera. Lo que nos interesa es cómo se va desarrollando en forma general la información genética y las células que serían estas, las células madre, las que tienen la información genética de lo que somos el ser humano. Bien, si alguien me pregunta, si se separaran estas dos primeras células, por ejemplo, ¿qué pasaría? No hay problema. Eso es lo que ocurre con los gemelos idénticos. Como son células hijas idénticas, se forman los denominados gemelos idénticos. Los dos pueden ser machos o hembras, hombres o mujeres. No se olviden, dentro de la biología, de acuerdo a la información genética, XX mujer, XY hombre. Entonces, eso es lo que estoy mencionando en forma general. Y eso es lo que ocurre con las personas que tienen hijos, en este caso gemelos idénticos. Vienen de un mismo huevo cigoto. Ahora, uno de los problemas fundamentales que también ocurre es de que de pronto no se separan completamente las dos blastómeras y se separan hasta la mitad. Y comienzan a desarrollarse cada una como un nuevo ser. Esos son los siameses. A veces los siameses están unidos por el cerebro, la cabeza, por el tórax, en alguna parte, porque no se han separado completamente. Otra pregunta que de pronto puede salir, ¿podrían desarrollarse 4 gemelos idénticos? Sí, porque cada célula tiene la información genética suficiente para elaborar un organismo vivo que tiene ya los 46 cromosomas. Pero lo común, lo natural, lo normal es hasta 2 gemelos idénticos. Es lo que tenemos en los seres humanos. Esta parte sí que suelo tomarles en las pruebas y examen, nada más, no todo. Como estamos hablando del sistema nervioso y el encéfalo, estamos hablando de que se forman las capas se denominan capas embrionarias, miren que se van formando, son capas. Se forma ectodermo, endodermo y mesodermo. Ecto significa afuera, endo significa adentro y meso en la mitad. En el ectodermo, es decir, en la capa embrionaria externa, ectodermo, esa es la que permite el desarrollo del encéfalo y sistema nervioso. Lo demás, como añadidura, epidermis, órganos anexos como la piel, lo que está por fuera. El endodermo, tubo digestivo, glándulas. Aquí está, endodermo, las glándulas, que ya veremos un poco más adelante, sistema glandular. Entonces,
Del encéfalo y sistema nervioso, no se olviden, ectodermo. Eso sí suelo tomar como información general que deberías conocer. Este gráfico es para entender un poquito cuál es la situación y relación del desarrollo del sistema nervioso, especialmente del cerebro. Aquí tenemos nuevamente las dos primeras blastómeras, la mórula, y a nivel, estos son los meses, perdón, las semanas. Entre la tercera y octava semana, los médicos le denominan época embrionaria, no fetal, embrionaria, de tercera a octava semana. Entre la tercera y octava semana es donde se desarrollan todos los órganos internos y externos. Este es la etapa más controversial y terrible que tiene el ser humano. Específicamente, algunos le mencionan entre la cuarta y octava nada más. Yo le puse tercera, octava, en donde ya comienza a haber características hasta, en este caso, como organismo. Pero realmente la época embrionaria va a la cuarta a octava semana. Cuarta a octava semana. Segundo mes de desarrollo. Y aquí, a partir de la cuarta semana, comienza a desarrollarse ya el sistema nervioso a partir de la cuarta semana. Miren cómo va desarrollándose. Y si hacemos un poquito del análisis, miren, quinta semana, que ya se observa ya una cabeza que va a ser, en este caso, la cabeza del nuevo ser. Las características son que la cabeza casi ocupa la mitad de todo el cuerpo. Vea, la cabeza. Es lo que quería que observen, la cabeza. Y conforme va desarrollándose, el cuerpo va recién desarrollándose. En otras palabras, casi lo primerito que se desarrolla realmente en el ser humano es el sistema nervioso con su gran cerebro. Lo demás va de a poco, pero no dejan pasar el tiempo para desarrollarse el cerebro y el sistema nervioso completamente. Problema, entre la cuarta y octava semana. Aquí vienen algunos cambios, algunos daños que puede ocurrir en el nuevo ser. Si la madre desconoce de que está embarazada, dice, me duele la cabeza y se toma una aspirina, ácido acetil salicílico. Una aspirina puede dañar completamente el desarrollo del sistema nervioso. Solo la aspirina. Y el niño puede nacer con algunas deficiencias del sistema nervioso. Se toma alguna medicina que no sea correcta, puede dañarle. Hay un caso muy especial, Tony Meléndez. Él habla justamente que la mamá no sabía que estaba embarazada y le dieron una medicina, talidomina, que impidió que se desarrollen los brazos. Bueno, el video quizás el mañana les presente. No se desarrolló los brazos, nació sin brazos. Solamente porque en esta época, entre la cuarta y octava semana, donde se desarrolla todo, ahí de pronto le dieron una medicina, que es droga, que es químico, fuerte. Vamos desarrollándonos y más o menos aquí está casi la mitad del cuerpo. Realmente al momento que nace entre las 38 y 40 semanas, que ya es terminó el feto, ya va a ser el niño, va a nacer. Entonces, la época fetal va desde la novena semana hasta el final. No es todo el periodo fetal. Este periodo embrionario, periodo fetal. Y aquí, en este caso, está realmente ya desarrollado el cerebro. Está listo. Disculpen, no le alcancé a leer. ¿Alguien me quería preguntar algo, tal vez? Sí, doctor, por favor. Si entre la cuarta y la octava semana te tomaras desparasitante, ¿eso tendría efecto en el bebé? Podría tener efecto porque el desparasitante, dependiendo cuál, tiene elementos químicos sumamente altos. Puede hacer daño. Lo primerito que hace daño es al sistema nervioso, que es del que más se desarrolla. Pudo haber sido un bebé normal, común. Solo con tomarse café puede estar dañando al bebé. El café es una droga altamente fuerte. Los que somos químico-biólogos, de pronto alguien ha hecho el experimento de biología, el que ha hecho las famosas raicillas en agua, las raíces de cebolla, y para observar mitosis. Póngale usted un poco de café y observe. Y va a observar de que las células no se desarrollan bien
se quedan unidos los núcleos, se quedan reventados los núcleos, etcétera, con café, para que se den cuenta. Entonces, sí puede causar daño. No se olvide que en Estados Unidos el café es prohibido para menores de edad. Aquí en nuestros países latinoamericanos, tomarse un cafecito es lo común, niños, jóvenes, adultos, hasta una cerveza se toman los niños en una parrillada. Pero miren las cosas. Sí, lo que usted dice, compañera Verónica, es cierto. Una medicina, un desparasitante que tiene contenido químico fuerte, puede ir directamente, porque va hasta la sangre, y eso va hacia el nuevo bebé. Sí, tener mucho cuidado. Perfecto. Continuamos. Miren, de una cosa nos permite llegar, estábamos en este, perdón. Bien. Entonces, llegamos, para que se den cuenta, realmente los últimos meses ya tienen, perdón, las últimas semanas, ya tiene el número de neuronas el bebé. Es decir, el promedio que habíamos hablado que el individuo, el ser humano, hoy se dice científicamente, nace con alrededor de 100.000 millones de neuronas. Eso es lo que tiene acá. El primerito que se fue desarrollando y luego el cuerpo, vea. Y cuando nace la cabeza con su cerebro, tienen aproximadamente entre el 1/5 y el 1/4 de lo que es todo el tamaño del bebé. Y miren lo anterior. Lo complicado y lo importante que es el sistema nervioso. La naturaleza es sabia. Por eso habla desde el punto de vista hasta científico, tiene que ser un Dios quien jugó justamente a hacernos algo así. La neurona, si estamos hablando de la neurona, que es la base, en este caso, la célula fundamental del sistema nervioso, es esta. Clásica neurona está dibujada aquí, que es como una estrella. Realmente las neuronas pueden ser estrelladas, circulares, ovaladas, dependiendo del lugar donde se encuentre, pero esta es una clásica neurona. Tenemos el cuerpo, tendría la membrana, el citoplasma, el núcleo. Y aquí viene lo que había mencionado dentro del asunto de cuando analizábamos algunos de los mitos. Si una célula tiene un núcleo que es la base fundamental de la transmisión genética, tendría la capacidad de duplicarse, lógico. Pero las neuronas en estado ya de desarrollo adulto pierden esa capacidad. Entonces los científicos estarán buscando las alternativas en este caso. Bien, el cuerpo tiene en este caso extremidades cortas que son dendritas. Esta es la dendritas. Y una larga que es el eje o axón. Esta larga se une con otras largas y son los nervios que tenemos en todas partes de nuestro organismo, para que se den cuenta cómo estamos organizados. Y todo el trabajo es a través de impulsos nerviosos, impulsos en este caso eléctricos. Ahora, la neurona, que como está un cable, hablemoslo así, de luz, necesita que ese cable de luz esté aislado. Vea la naturaleza lo que hace. Le coloca en la extremidad larga, esta cantidad de mielina se denomina, vaina de mielina, que viene a ser el cauchito de aislamiento de los alambres de luz. Imagínese usted de que tenga en su casa alambres de luz pelados. Cualquier momento puede hacer cortocircuitos. Eso es. Y ese es alguno de los casos que tienen algunos individuos, sobre todo cuando tienen problemas con la situación de la vaina de mielina, especialmente los que ingieren mucho alcohol. El alcohol daña esta vaina de mielina y se dejan ahí. Y hay momentos que se llaman neuritis, el proceso que tienen estas personas. Bien, y termina esta situación hasta en terminal axónica. Ahora bien, las neuronas al unirse con otras o al juntar estos deditos, las dendritas, se produce sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? La respuesta A es unión entre dos neuronas. Y la respuesta B que algunos mencionan más bien es una unión macro, pero microscópicamente, como ven aquí, no hay tal unión realmente. Ahora, con la ayuda del microscopio electrónico, los técnicos mencionaron, miren, no hay unión, no se unen. Están cerca, sí. Tienen aquí un espacio muy en angstroms, muy pequeño, muy corto,
que a la simple vista de un microscopio común se le ve como uniones, pero este espacio es importante porque estos permiten el salto de una a otra neurona de los impulsos nerviosos con la ayuda del neurotransmisor. Aquí está. Esas son las sinapsis. Importante tomar en cuenta esto. Regresemos. Neurona, célula del sistema nervioso. Tiene cuerpo y extremidades. Las más pequeñas que van a permitir unirse con las otras son las dendritas y una larga que es el eje o axón. Las dendritas se unen con otras y esa unión se conoce como sinapsis. Al observar al microscopio electrónico, en medidas Armstrong, sumamente se dan cuenta de que no hay uniones. Hay un leve espacio que permite el salto del neurotransmisor. Perfecto. El número de neuronas, ya sabemos, ya dijimos aproximadamente 100.000 millones y que no se reproducen normalmente. Tipos de neuronas, de acuerdo a las funciones, pueden ser sensoriales, motoras o interneuronas. Sensoriales, aquellas que sienten el frío, aquellas que el momento, ¡ay, ay, ay, ay! Esas son sensoriales. Motoras, las que le permitan a usted moverse, caminar, saltar, etcétera. Eso es todo. Entonces, no hay problema para entender. Y miren, no, la misma neurona no hace el trabajo. En este caso, el trabajo está dividido. Aquellas que sienten el frío, que sienten, en este caso, el dolor, es sensorial. Y las motoras, las que le permiten moverse. Perfecto. Y las interneuronas, las que están entre neurona y otra neurona, permitiendo estas sinapsis, conexiones. Funciones básicas de una neurona: recibir señales o información, que decíamos, integrar las señales recibidas para determinar la información que debe ser transmitida, comunicar señales a células blanco como músculos, glándulas u otras neuronas. En este caso, las señales que son hacia los músculos para que se muevan, hacia las glándulas para que, lo que decían, se formen las hormonas, para que secrete las sustancias hormonales que son necesarias para el crecimiento, para el desarrollo, etcétera. Aquí tenemos un clásico ejemplo justamente entre las de una neurona, otra neurona, y formando aquí la sinapsis. Aquí sí está un poquito separada. Y aquí están las uniones de varios ejes o axones que van formando este que es el nervio. Así es el nervio. Y esto miren cómo viaja en milésimas de segundo. Si a usted le pinchan en este momento una parte del cuerpo, ¡ay, salta! Ese va rápido para que reaccione, porque va la información de una a otra neurona. Tiene capacidad de dividirse en el cerebro adulto. Tiene la capacidad de dividirse las células gliales. Esa es otra cosa. Grupo de las células gliales, esta sí, tiene la capacidad de dividirse en el cerebro adulto, es la neurogénesis, ya vamos a hablar un poquito. En su presencia es necesario el buen funcionamiento cerebral. Constituye principalmente el soporte de las estructuras neuronas. A ver, si hablábamos aquí que la neurona es una célula sumamente especializada, no puede entrar otro tipo de célula a darle alimento, a darle limpieza, a cuidar. ¡No! En el sistema nervioso hay un grupo de células que se encargan de eso, de alimentarle, de mantenerle, de limpiarle, que son las células de la neuroglia. Exactamente. Y estas son las que permiten mantener limpio, se puede decir así, el sistema nervioso, específicamente a las células neuronas. Entonces, estas recubren los axones de mielina, por ejemplo, decíamos este eje o axón se daña, vienen las células gliales, se encargan y siguen poniéndole el cauchito para que no exista cortocircuitos. Entonces, todo eso se encarga. ¿Qué más tenemos? Aporte nutricional a la célula está con hambre, necesita, tome, van llevando lo que necesita. Participan en los mecanismos de regeneración y reparación nerviosa. Hablamos de la regeneración, especialmente en los sitios que habíamos indicado, específicamente en el sistema límbico. Y reparación nerviosa, alguna célula está dañada, está así alguna parte, entonces van a reparar. Y en los mecanismos de inmunización, manteniendo la barrera de hematoencefálica. En este caso, hematoencefálica. Son células especializadas para evitar el daño cerebral por bacterias, virus, por algún otro organismo.
Estas células son astrocitos, oligodendrocitos, microglia. Bueno, esto no les tomaré, solamente como información general. El sistema nervioso periférico, las células de Schwann, son las células satélite y macrófagos. Aquí están. Estos son lo que se ven ya en los microscopios, los oligodendrocitos, la microglia, que estos son los que se encargan en matar los bacterias, virus o algún microorganismo que ha entrado al sistema nervioso. Vea cómo se encargan ellos. Células de epidemias, en células de Schwann, que son las que se encargan en revestir otra vez la vaina de mielina. Y los astrocitos ahí que van directamente con el torrente sanguíneo. Bien, estamos introduciéndonos. Vamos hacia el asunto de sustancia blanca y sustancia gris en el sistema nervioso. Esto es importante. Se revierten, en este caso, la sustancia blanca y gris, si hablamos de cerebro y hablamos de médula. A ver, vamos por partes. La sustancia gris se compone de los cuerpos de las células nerviosas y la sustancia blanca está compuesta por las fibras. Bien, la sustancia gris aquí está representada con el color medio rojizo, tal vez ven ustedes. Si le poníamos grisáceo hubiera sido de mejor calidad, pero para resaltar sobre todo lo que estamos exponiendo. Esta parte donde está rojizo, aquí hay nervios. Aquí, perdón, los cuerpos de las neuronas. El cuerpo, que sería esto. Hay cuerpos de neuronas. Si quiere ver cómo están las neuronas, usted realiza un corte histológico. Aquí, la sustancia gris en el cerebro está por fuera. Miren, está por fuera. Esa es la sustancia gris. Por eso le ve al cerebro gris. Y en la médula espinal, que está dentro de la columna vertebral, es al revés. Adentro está la sustancia gris y casi por fuera está la sustancia blanca. Miren, eso es lo que me quería yo comunicar con ustedes. Reitero, en la sustancia gris hay los cuerpos de neuronas. Ahí están haciendo uniones, están haciendo sinapsis, y ahí está el cuerpo, todo el cuerpo. Pero el eje o axón, todo lo que van hacia los músculos, hacia los órganos, hacia la piel, hacia todo eso está en la sustancia blanca. En el cerebro, adentro, es la sustancia blanca. Y en la médula espinal está casi por fuera. Miren, sustancia blanca. ¿Qué tiene la sustancia blanca? Las extensiones de las neuronas. Solamente las extensiones de las neuronas. ¿Y dónde encontramos neuronas? En la sustancia gris. Y que forma casi una H. Una H en la médula espinal. Eso es todo. Una información importante. La médula espinal solamente se puede encontrar hasta la segunda vértebra lumbar. Ya vamos a ver. Acá. Si tenemos aquí está nuestro gran cerebro, continúa con, por dentro de las vértebras, la médula, en este caso, la médula espinal. Y contamos 1, 2, hasta aquí nada más existe médula espinal. ¿Y qué hay acá abajo? Simplemente terminaciones nerviosas. Es importante dentro de anatomía y fisiología. Y aquí empieza lo que se denomina la cola de caballo, que es una terminaciones nerviosas de todo lo que es el sistema nervioso central. Bien, perfecto. Voy a regresar. Entonces, tenemos sustancia gris y sustancia blanca. Sustancia gris con los cuerpos de las células. Y sustancia blanca con las extensiones. Eso es todo. Tanto en el cerebro como en la médula espinal. Y la médula espinal solamente existe hasta la segunda vértebra lumbar. Se acabó. Eso es todo. Aquí está un gráfico. Vea el cerebro cómo está y cómo continúa. Cómo continúa. Perfecto. Ahora, un breve cuadro simplificando todos estos acontecimientos para el estudio del sistema nervioso. Para su estudio y sus características, el sistema nervioso se divide en dos fundamentales. Sistema nervioso central, SNC, y sistema nervioso periférico, SNP. Sistema nervioso central. A ver. El sistema nervioso central está conformado por el encéfalo. El encéfalo constituye el cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo, pedúnculo cerebral, cerebeloso. Ese es el sistema nervioso central, donde hay neuronas en cantidad. Está el encéfalo y la médula espinal. Entonces aquí está esto con la médula espinal. Este es el sistema nervioso central. ¿Por qué central? La planta central.
donde se organiza todo, especialmente en el cerebro. Y lo que sale hacia afuera de nuestro cuerpo, hacia los lados que van a los órganos, que son verdaderamente los nervios, este se denomina sistema nervioso periférico, periférico porque está por la periferia. ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor, para ir entendiendo esta parte importante? Dos, el sistema nervioso se divide en dos fundamentales. Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, igualmente, como ya hemos dicho, están constituidos dos partes. El encéfalo, que estaría dentro de esta cabezota. El encéfalo, ahí estaría cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo, pedúnculo cerebral. Aquí está el encéfalo. Y empezando ya la columna vertebral, la médula espinal. Se ve facilito. Sistema nervioso central, porque esa es la que comanda todo y tiene sobre todo las neuronas, etcétera, etcétera. Está constituido de encéfalo y médula espinal. ¿Hasta dónde iba la médula espinal? Máximo hasta la segunda lumbar. Hasta aquí. Bien. Y el sistema nervioso periférico, que vienen a ser todos los nervios que salen, así como está aquí de color verdoso, todo eso es periférico, que van hacia los órganos internos, en el estómago, el esófago, el hígado, páncreas, intestinos, pulmones, y hasta afuera acá los brazos, en este caso serían miembros superiores, miembros inferiores. Eso se llama sistema nervioso periférico. Sistema nervioso periférico. Igual, no se olvide que el encéfalo está dentro, pero necesitamos sentir a los ojos, parpadear, lagrimear, sonreír. Eso lo hace el sistema nervioso periférico. Sistema nervioso periférico. Todo lo que sale o no tiene que ver con el sistema nervioso central es sistema nervioso periférico. Perfecto. Regresamos. Sistema nervioso central, el encéfalo, médula espinal. Sistema nervioso periférico, todos los sistemas de nervios, todos los nervios, punto. A su vez, sistema nervioso periférico está formado por dos, o divididos en dos grupos. Sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. Somático significa que va a algún órgano. Y ahí están los nervios craneales que están directamente involucrados, sobre todo en el cráneo y la cara. Lo que tiene que ver con la oreja, todo esto para sentir todos estos dolores, todo eso. Eso es el sistema nervioso de los nervios craneales. Y los nervios raquídeos que van específicamente hacia afuera de la médula espinal. En especial para los músculos. Ese es el somático. Ahora, este sistema nervioso somático, nosotros lo podemos ir diferenciando. Por ejemplo, nos ayuda a que movamos nuestros dedos, nuestras manos, movamos hasta nuestros ojos, nuestra boca, etcétera. Todo eso nos hace mover. Por eso es somático. Tengo yo autoridad para directamente poder determinar, en este caso, su movimiento o su dolor, etcétera. Y este es importante, el sistema nervioso autónomo. Ese no tengo yo capacidad directa para decir, trabaja o no trabaja, por eso es autónomo. Trabaja por lo que le comanda el cerebro y especialmente la glándula hipófisis. Ya veremos eso del sistema glandular. El sistema nervioso autónomo se divide en sistema simpático y sistema parasimpático. Vamos a verle con un gráfico acá aparte esto. Bueno, regresando. Un poquito reconocer en este caso la columna vertebral. Está la región cervical, que es del cuello, cervix o cuello, cervix significa cuello, cervical. La región dorsal, región lumbar y la sacrocoxigia, que están aquí unidas. Este sacrocoxigia, especialmente el coxis, nos hace recordar de que algún momento de nuestra evolución tuvimos cola. Esto es lo que fue alguna vez cola. El comentario, haciendo aquí un paréntesis, es algo, ¿cómo podría explicarles? Algo que causa admiración o situación, de pronto ver a un ser humano que tenga cola. Eso se llama involución, porque ha regresado a su proceso. En algún momento en la Facultad de Ciencias Médicas en Quito, de la Universidad Central, cuando realizaban las famosas casas abiertas de los cuerpos aquí realizados, en este caso,
alguna serie de cortes y presentando para el común de la gente, se había encontrado el cadáver de una persona, de un hombre, que había sido atropellado, y como no había quien reclame, pues indigente fue a la Facultad de Ciencias Médicas para su estudio. Y cuando se le analizó, dicen, tenía cola, como un perro o un gato, imagínense. Entonces hablaba de involución, primera situación. Bueno, el sistema nervioso central en el humano, estamos regresando, el sistema nervioso central, habíamos dicho el encéfalo. Tenemos el cerebro, el cerebelo, el pedúnculo cerebral, en ese encéfalo, tiene encéfalo, el puente vagal, el bulbo raquídeo. Todo esto es el encéfalo. Aquí está el gráfico más explicativo de lo que acabé de mencionar. Y luego tenemos la médula espinal. Aquí está la región cervical, la región dorsal, lumbar, y hasta aquí se terminaría, el segunda lumbar. Este es el sistema nervioso central. En este gráfico podemos entender un poco mejor. Y este es el sistema nervioso periférico, que sería justamente lo que estamos hablando en este momento. Sistema nervioso periférico, donde están todo lo que está de verde acá. Quitemos esto de aquí esencialmente, que sería el central, todo esto de acá, nervios que van a la cara, hacia el cuello, hacia los brazos, etcétera. Y van tomando los nombres muchas veces de los huesos de los cuales se constituyen. O los huesos o músculos. Perfecto, esto no hay problema. Eso dejamos para los médicos y enfermeras, que un poco más. En el caso de los nervios craneales son 12 pares. Miren, van saliendo y cada uno tiene algo que realizar una función. Olfatorio, óptico, trigémino, movimiento de los ojos, vestíbulo coclear, nervio facial, accesorio, glosofaríngeo, hipogloso, nervio vago. En este caso, esto es importante tomarlo en cuenta porque son los que tienen que ver directamente con lo que nosotros tenemos en cada lado del hemisferio cerebral, que están ubicados, y tienen que ver mucho para entender a las personas que de pronto tienen algún derrame en un lado, y por eso se queda muchas veces, ahí viene la explicación, por eso se quedan algunos de pronto sin movimiento, solo una parte de la cara, porque ha sido ese hemisferio. En cuanto al cerebro, como todavía no, o digamos en la parte de la cabeza, como todavía no hay el intercambio en el bulbo raquídeo, entonces todo lo que es la parte izquierda del rostro, la mitad hacia la izquierda, está vinculada con el hemisferio izquierdo, y la parte derecha con el hemisferio derecho. Aquí sí ocurre directamente, pero hacia abajo, a nivel ya después del cuello, que se cruzan los nervios, los derechos va involucrado con la parte izquierda. Por eso, hasta tiene características, ojo, de que hay mucho más posibilidades hasta de vista, a veces en uno de los dos ojos, y que suele ser el que más utilizo, etcétera, etcétera. Situaciones de pronto generales y que hoy actualmente pueden irse ya desvirtuando. Estoy aquí solamente como información general, que son 12 pares de nervios craneales. Y aquí están los nervios raquídeos. Segmentos cervicales, no olvidemos, son 7 vértebras cervicales, 12 dorsales, que contienen especialmente las costillas, 5 lumbares, que hasta la segunda lumbar nomás tenemos ahí, lumbares, y luego las sacrococcígeas, que están ahí casi unidas. Perfecto. El sistema simpático y parasimpático, que nos faltaba en este caso de pronto de mencionarlo o tenerlo. Decíamos, ¿qué es simpático y parasimpático? Son un grupo de nervios que hacen funcionar muchas veces órganos que nosotros a veces no les podemos hacer mover o funcionar a nuestro antojo, a nuestra voluntad, sino por eso es autónomo, es el sistema de la vida autónoma, son simpáticos. Para entenderlo, los simpáticos o los nervios simpáticos en este caso son los que realizan una acción. Por ejemplo, si yo abro algo, esa es la acción positiva, ese es simpático. Pero si abre, tiene que haber otro que le haga cerrar. Ese es parasimpático, eso es todo.
Así funcionan los nervios del sistema, en este caso, simpático y parasimpático. Grupo de nervios que no tenemos injerencia directa, pero son importantes para que funcionen correctamente en nuestro organismo. Por ejemplo, tenemos en este caso del sistema de dilatación de pupilas. El que dilata las pupilas es simpático y el que cierra la pupila es parasimpático. El que aumenta los latidos del corazón, taquicardia, simpático. Baja los latidos del corazón, parasimpático. Entonces, está regulándose, dependiendo de la actividad que tenemos nosotros. Dilata los bronquios, simpático. Cierra los bronquios, parasimpático. Contracción, disminuye las contracciones estomacales, estimula las glándulas suprarrenales, etcétera. Como se dan cuenta, van directamente involucrados con los órganos, quienes permiten realizar una acción y el contrario hace la otra acción en forma negativa o en forma contraria. Eso es todo. Ese es todo el sistema nervioso simpático y parasimpático. Y que eso permite el desarrollo, en este caso, de los procesos comunes diarios de todas las personas. Nada más. ¿Preguntas al respecto tal vez? Pero se dieron cuenta, sencillo. No necesitamos más. Ya nos damos cuenta. Y estos son los que absorben toda la información. Y ustedes internamente, ay, me duele algo. Y el médico dice, a ver, ¿está en la espina ilíaca anterosuperior o está en la fosa ilíaca anterosuperior derecha? Ya comienza a sospechar de que de pronto tiene una inflamación del apéndice. Esa inflamación la obtiene a través de los nervios sensitivos. Si no le doliera, ya se hubiese reventado se hubiese reventado cualquier otra cosa. Ese es el sistema nervioso, el que nos da información a nuestro cerebro. Y nosotros, ay, me duele esto, tengo esto, etcétera. Perfecto. Vamos a ver rápidamente igual, me disculpan, uno de los videos, el segundo, sobre el sistema nervioso, funcionamiento. Perfecto. Ok. El funcionamiento del sistema nervioso. El sistema nervioso es un conjunto de órganos y red de tejidos nerviosos que coordinan las actividades conscientes e inconscientes del organismo. Su unidad básica es la neurona. Las neuronas son células especializadas que reciben estímulos y conducen los impulsos nerviosos. A diferencia de las demás células del organismo, estas no se dividen. Están formadas por un cuerpo unicelular. De este salen por un lado las dendritas, que reciben información, y por otro un axón, cubierto de vainas de mielina, que conduce impulsos. La comunicación funcional entre dos neuronas se denomina sinapsis. La más frecuente es la que se produce entre el axón de una neurona y la dendrita de otra hasta que alcanza el cuerpo celular. Es aquí cuando se lleva a cabo la transmisión del impulso nervioso. El sistema nervioso lo podemos dividir en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, a su vez dividido en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. Este se divide en dos ramas, la rama simpática y la parasimpática. El sistema nervioso central satisface las necesidades vitales y está formado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo lo conforma el cerebro, órgano de las facultades intelectuales, que regula el funcionamiento de los demás centros nerviosos, recibe sensaciones y elabora respuesta a dichas situaciones. El cerebelo, que coordina los movimientos de los músculos al realizar actividades motoras, como por ejemplo caminar. Y el bulbo raquídeo, que regula el funcionamiento del corazón y músculos respiratorios. La médula espinal conduce las sensaciones hasta el cerebro y las respuestas del mismo a los músculos. El sistema nervioso periférico está formado por nervios y ganglios que comunican el sistema nervioso central con los órganos sensoriales, glándulas y músculos.
El sistema nervioso somático lleva la información captada por los receptores sensoriales como los ojos o la piel hasta el sistema nervioso central. Asimismo, permite la conducción de impulsos a los músculos para llevar a cabo movimientos voluntarios, como teclear. El sistema nervioso autónomo produce respuestas involuntarias. Permite determinadas acciones como el funcionamiento del aparato digestivo, respiratorio, circulatorio, es decir, actividades internas de nuestro organismo. Sus dos ramas realizan acciones opuestas de una misma función. La rama simpática nos prepara para la acción, se activa en determinadas situaciones de estrés o emergencia. La rama parasimpática, al contrario que la anterior, media en las actividades que ocurren cuando el organismo está en reposo. Por ejemplo, mientras la rama simpática permitiría acciones como dilatar la pupila, aumentar la frecuencia cardíaca o relajar los bronquios, el sistema parasimpático permitiría contraer la pupila, disminuir la frecuencia cardíaca o contraer los bronquios. El sistema nervioso es uno de los más importantes de nuestro organismo. Está conectado con todos los órganos y tejidos del cuerpo y también es el responsable de nuestras emociones. Sufrir problemas en el sistema nervioso puede dar lugar a trastornos graves como afecciones en el corazón, arterias, dolores de cabeza, etc. Por esto, desde Mejor con Salud te aconsejamos cuidar y fortalecer tu sistema nervioso a través del ejercicio, la alimentación. Lo ideal para el cerebro son los alimentos frescos. Evita el azúcar refinada, el abuso de alcohol y determinadas drogas. Rodéate de un ambiente armónico y ordenado. Evita el estrés. Este provoca profundos cambios en el sistema nervioso. Modifica la morfología en partes del cerebro relacionadas con el aprendizaje, la memoria y las respuestas emocionales. Duerme entre 6 u 8 horas diarias como mínimo. Dale tiempo a tu cuerpo a que se reorganice y recupere. Esto hará que tu cerebro pueda funcionar en condiciones óptimas durante el resto del día. Cuida tu organismo. Recuerda que la vida siempre es mejor con salud. Con el video creo que se ha explicado todo lo que hemos dicho en su momento. Bien, a partir de este instante, por favor, voy a indicarles el siguiente temario de trabajo. Extenderla. Vamos a ver, un momentito, por favor. Voy a cerrar la sesión del aula virtual para abrirla nuevamente. Un momentico, voy a